Bien, entonces el día de hoy em, queremos ir por la escritura y queremos ver algunos principios que tenga el Señor para nosotros. Y en esta mañana yo em, he decidido titular este mensaje Dolores del Crecimiento. Yo no sé si será cierto o si realmente hay algo médico en ello, pero cuando uno es pequeño y está creciendo y a uno le duele por aquí, le duele por acá y le duele una pierna, le dicen, esos son los dolores del crecimiento. Y dicen que es porque se están elongando los huesos, que es porque se está creciendo. Y es una idea muy extendida. También, desde el punto de vista interior, crecer a veces tiene sus dolores. Pero en el día de hoy quisiera aplicar esto a la iglesia, porque la iglesia tiene, ¿cómo lo podemos decir? La iglesia tiene unas circunstancias muy especiales acá en donde estamos. Fíjense que estamos hablando de que estamos en el capítulo 5 y 6, pero la verdad es que al comenzar el capítulo 5, cuando uno lee, no sé en su Biblia, pero en la mía dice, pero cierto hombre, así es que obligatoriamente esto que estamos leyendo viene de atrás, está conectado con una historia que va atrás. Y recordamos que la Biblia en sus divisiones no es inspirada. Los capítulos y títulos que se le han colocado allí han sido hombres que lo han hecho para poderla dividir y estudiar mejor, pero muchas veces cortan las ideas en la mitad. Así es que yo quiero invitarlo a recordar un poquito hacia atrás lo que estaba al final del capítulo 4. Al final del capítulo 4 se nos está contando cómo era la vida de la iglesia. Incluso un poco diríamos que aquí hay un cambio un poquito dramático porque se comienzan a presentar dificultades en la iglesia. Pero al terminar el capítulo 4, lo que se nos dice es que la congregación era de un solo corazón, estaba unida, muchos vendían propiedades para darlas a otros. Y al finalizar esta sección donde se describe cómo era la iglesia, entonces se nos nombra a una persona. Esta persona es José, un levita natural de Chipre, a quien decidieron llamar Bernabé. Un hombre que en el libro de Hechos creo que aparece más, no sé, más de 20 veces y es muy notable dentro del libro de los Hechos. Y de él se dicen siempre cosas muy buenas y cosas sorprendentes. Este hombre hizo algo allí finalizando el capítulo 4 y lo que hizo es que él, versículo 37, capítulo 4, poseía un campo y lo vendió y trajo ese dinero y lo depositó a los pies de los discípulos. Y esto es algo que no podemos pasar por alto al luego llegar al capítulo 5, porque en el capítulo 5 comienza con este pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Así es que acá hay inevitablemente hay un contraste entre Bernabé, que es tenido por muchos como un ejemplo, que es aparentemente uno de los nombrados diáconos de la iglesia o servidores de la iglesia, un hombre con un corazón generoso. Hasta su nombre tenía una buena connotación, ¿no? Él creo que era hijo de consolación, me parece. No en todas las Biblias aparece de la misma manera, pero en esta así lo nombra. Tenemos que ver este contraste. Estaba allí Bernabé vendiendo su terreno, entregando el dinero a la iglesia se gozaba en esto, y seguidamente aparece una pareja. Y esta pareja también, al parecer, al ver lo que Bernabé había hecho, se motiva a hacer algo similar. Claro, no tratamos de entender por qué querían hacer eso. De hecho, cuando
Yo creo que en una iglesia donde todas las personas son generosas y dadivosas y tienen una mayordomía que honra al Señor, yo creo que eso es contagioso. Yo creo que al ver la generosidad de Dios a través de su iglesia, eso también incita y mueve a las personas a dar. Eh, este, este, este inicio entonces nos muestra ese contraste y en el contraste, en, allí es donde comienza una dificultad para la iglesia. Y en el día de hoy yo quiero mostrarles tres dificultades que pasó la iglesia. Podríamos decir que son las dificultades dentro y fuera de la iglesia, como está subtitulado allí en su imagen. Y eh, esto es porque las dificultades se dieron desde fuera, desde los que no eran de la iglesia y la atacaban, y las dificultades también se dieron dentro, al interior de la congregación, pero comenzando con Ananías y Zafira en Hechos 5, comenzaron desde el corazón de los mismos creyentes. La historia ustedes ya la han leído y entonces quiero referirme a esta primera dificultad. Dije que serían tres dificultades. La primera de ellas es la hipocresía. La segunda de ellas es la persecución o el sufrimiento que recibe la iglesia. Y la tercera de ellas es una disputa interna, probablemente una discusión interna. Entonces, quisiera referirme a la primera. Esa, esa primera, esa primera es esta que tenemos aquí en pantalla, la hipocresía. Y entre paréntesis yo he colocado aquí temor reverente y espero que un poco más adelante usted pueda ver por qué lo he colocado. En esta historia se nos dice que Ananías y Zafira, su esposa, también hicieron lo mismo que Bernabé, vendieron una propiedad y entregaron un dinero a los apóstoles, pero la diferencia es que ellos no entregaron la totalidad del dinero. Ellos se quedaron con parte de ese dinero. Y es algo que se nos dice ahí en el versículo 2, que ellos sabían de antelación, que era algo que ellos habían de alguna manera planeado, que algo que habían decidido. Tal vez sus motivaciones no eran muy legítimas y la verdad es que a veces durante las épocas de avivamiento esto sucede y es que hay personas que quieren disfrutar la bendición que tenía Bernabé, el gozo que tenía en su vida, la comunión que tenía con Dios, pero lo único que quieren es imitarlos, sin que haya en sus corazones una motivación correcta, una motivación genuina. Entonces encontramos acá que ellos llevaron ese dinero, pero inmediatamente el apóstol Pedro cuestiona a Ananías, que es a quien encuentra primero, y le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Él le hace varias preguntas. Él le hace una serie de preguntas que lo cuestionan y lo ponen a pensar, pero no tiene, creo yo, oportunidad de contestarlas. ¿Cuáles son esas preguntas? Básicamente están en los versículos 3 y 4. La primera de ellas es, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Indudablemente, a medida que Dios hacía su obra y la iglesia iba creciendo, Satanás también, como lo vemos en toda la historia bíblica, está oponiéndose a lo que está sucediendo con la iglesia. La historia de Ananías y Zafira nos recuerda el primer engaño que hubo. Ese primer engaño también fue instigado por Satanás y también fue una pareja la que participó allí. ¿Recuerdan a Adán y a Eva? Hay un paralelo muy grande entre lo que está sucediendo entre Ananías y Zafira y lo que sucedió con Adán y Eva y la razón y el modo como Satanás los indujo y los engañó y ellos finalmente pecaron. Así es que siempre donde Dios está obrando,
va a haber una resistencia porque Satanás siempre está buscando la manera de estorbar la obra de Dios. Damos gracias a Dios que nada puede prevalecer contra la soberanía de Dios mismo. Bueno, y cuando luego de esta pregunta les hace otras, les pregunta, bueno, ustedes tenían ese terreno, no lo habían vendido, era de ustedes, no tenían que venderlo, les pertenecía. Y eso nos corrobora la idea de que en la iglesia, o sea, no era una obligación que las personas vendieran sus cosas y entregaran el dinero para las necesidades comunes. Era algo que las personas hacían voluntariamente. Las personas que de su corazón generoso deseaban contribuir de esa manera. Esto nos lo confirma. Él le está diciendo a Ananías, no tenías que hacer esto. Si lo hiciste fue por tu propia voluntad, porque decidiste en tu corazón hacerlo. Era tuyo. Y aun cuando lo vendiste, le pregunta, no estaba, no solamente no estaba en tu poder, ya después de que lo vendiste tenías el dinero, ese dinero también es tuyo, no es nuestro, es tuyo. Creo que Pedro quiere hacerle ver a Ananías que tenía entera libertad para darlo o no darlo, pero quería sobre todo hacerle ver que había cometido un gran pecado. ¿Cuál era ese pecado? Dice al final del versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. E inmediatamente Ananías cayó y luego vinieron, lo tomaron y se lo llevaron. Y toda la gente quedó sorprendida. Luego de eso vino su esposa y claro, su esposa seguramente cuando encontró a Pedro y Pedro le preguntó por lo que había sucedido y le preguntó que cuál era el precio por el que habían vendido el terreno y le preguntó que si era pues el mismo que habían entregado. Ella no sé qué estaba pensando, ¿no? Pudo tener dudas, dijo, ¿será que digo la verdad? ¿Será que no digo la verdad? De pronto pudo haber pensado, no puedo desautorizar a mi esposo, no puedo contradecirlo, voy a decir lo que mi esposo me dijo que dijera. Y entonces, eh, al afirmar que sí, que ese había sido el mismo precio, entonces inmediatamente Pedro sentencia y le pregunta por qué se habían puesto de acuerdo para hacer esto, por qué habían tentado a Dios mismo, al Espíritu del Señor habían puesto a prueba. Y eso muestra cómo era algo que habían convenido, ¿no? Que habían premeditado, habían planeado. Esta historia es terrible. Ella también cayó, a ella también se la llevaron y tenemos que reflexionar un poco sobre esta historia. En realidad yo creo que eh, habla algo acerca de la ofrenda, está en el contexto de las ofrendas, pero su fondo en realidad es lo que significa la hipocresía. La hipocresía, como ustedes saben, es una palabra griega que antiguamente se utilizaba para actor. Y cuando alguien actuaba y hacía una muy buena actuación, lo aplaudían y le decían, oh, eres un gran hipócrita. Y él decía, sí, gracias, gracias. Fui un buen hipócrita, ¿cierto? Porque el hipócrita en ese momento era un actor. Y eso nos habla justamente del mensaje de este pasaje. Estamos siendo unos actores, estamos eh, dramatizando algo que no es real. Es muy diciente también la palabra sinceridad. Ustedes saben que la palabra sincero o sincera también tiene un origen etimológico que viene de las piezas que se hacían muy finas, a veces grandes en mármol, a veces jarrones pequeños, pero que eran muy valiosos, pero que cuando tenían fallas eran rellenados en las grietas con cera y luego eran pintados y cubiertos, pero que muchas veces cuando pasaba el tiempo o eran colocados al sol,
nuevamente volvía a aparecer esta grieta que está allí. Entonces, entender estas palabras hipocresía y sinceridad creo que nos ayudan a entender la voluntad de Dios y el deseo que Dios tiene de que seamos honestos y transparentes delante de Él. Es algo que Él a los fariseos les una y otra vez les dijo: ustedes son sepulcros que por fuera se ven blanquitos y bonitos, pero por dentro solamente hay huesos podridos y malolientes. Y es definitivamente un pecado grande para Dios, y alrededor, a lo largo de toda la Biblia, creo que lo ha estado condenando. Ahora, quisiera de alguna manera que pudiéramos pensar en esto un poco más acerca de nosotros mismos y nuestra iglesia. Yo creo que sí, cuando estamos avanzando en la vida cristiana, esta es una de las cosas que Satanás instiga en nosotros. Quisiera leerles algo que un antiguo predicador escribió. Él escribió: a ser un creyente verdadero es un gozo constante. Parece serlo cuando no lo somos. Ay, perdón, estoy leyendo donde no es. Dice: ser un creyente verdadero es un gozo constante. Parece serlo cuando no lo somos, es llevar un yugo detestable de esclavitud. A fin de guardar las apariencias, el profesante que no es sincero está obligado a hacer muchas cosas que son desagradables e incluso detestables. Debe decir muchas solemnes falsedades que se le atragantan en la garganta. Debe dejar a un lado todo respeto propio y vive con constante miedo de que se le caiga la máscara y se revele su verdadero carácter. ¿Qué vida más miserable lleva el que, tratando de mantenerse a flote ante sus congéneres, constantemente está tratando de tapar las fugas fatales que sabe que lo están llevando al fondo del lago? La pregunta es: ¿ha vivido usted eso en una u otra ocasión? Yo lo he vivido. ¿Hemos tratado alguna vez de jugar ese juego? ¿De tratar de hacer creer a los demás algo que no es cierto? Estamos tratando como de estar a la altura de decir algo que no es, o mostrar algo que no es. En el día de hoy vivimos en una cultura de apariencias. Muchas veces escuchamos que lo importante no es ser, sino aparentar. Y la vida digital, la misma virtualización de la época, las redes sociales, producen que haya una apariencia. Todos quieren mostrar un perfil, una foto bonita y mostrar una vida bonita, pero sin que se vea lo que hay detrás. Todos de alguna manera estamos afectados por ellos. Todos de alguna manera queremos la aceptación de los demás. Es probablemente eso lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Queremos la aprobación, deseamos que nos amen, que nos quieran, que nos reconozcan de alguna manera. Uno podría de alguna manera ver cómo hoy en día tenemos personas que se dedican a la imagen, son asesores de imagen. En especial en la política se ve eso, porque hay que mostrar algo, pero en realidad no sabemos qué es lo que hay detrás. Vivimos en una sociedad de apariencias, pero en el corazón del creyente esto es algo realmente indeseable y es despreciable a los ojos de Dios. Una cosa que creo que me impactó fue leer acerca de un hombre que estuvo en el ministerio y después, por sus pecados, tuvo que dejar el ministerio. Y al oír sus declaraciones decía: pero me siento ahora mucho mejor que cuando estaba en el ministerio, a pesar del dolor de no poder seguir estando en él. Él dijo algo así como que uno piensa que es casi mejor ser como un malandrín real,
como un pecador real. Uno vive más fácilmente si uno es un malandrín real que ser uno que no lo es, siendo como un actor, un farsante, un impostor. Y eso me recordó las palabras que estudiamos el año pasado en los mensajes de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:16. El Señor sentenció: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice, prácticamente está diciendo, sería mejor que fueras frío. Sería mejor que fueras frío en lugar de tibio. Así es, hermanos, que este problema de la hipocresía es algo que a todos nos atañe, pero no quisiera que nos quedáramos solo con ello, sino que sepamos que Dios es un Dios que conoce toda nuestra vida. El Salmo, creo que 116:11, dice que todos somos mentirosos y la mentira siempre es una forma de hipocresía. El engaño, la mentira, tal vez el ocultamiento, son formas de hipocresía. Pero no podemos esconder detrás de esto la necesidad de acercarnos a Dios y a su santidad. Dios conoce la lucha de cada cual, Dios conoce la vida de cada cual y sabe también en qué punto no somos coherentes. Y creo que si ustedes como yo, siempre habrá cosas que necesitamos alinear con la voluntad de Dios. Pero Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que quería sencillamente que Ananías y Zafira se dirigieran arrepentidos. Incluso Zafira tuvo la oportunidad de arrepentirse. Yo creo que una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿y qué si yo ya hubiera dicho, no, 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 la verdad es que eso no es cierto, pecamos con mi esposo y probablemente ella no hubiera muerto? Y lo que Él desea de nosotros es que nos arrepintamos constantemente, permanentemente, porque siempre hay incoherencias en nuestra vida. No creo que Dios no creo que su deseo sea sencillamente exterminarnos y quitarnos la vida. No creo que eso sea una buena lección para este tiempo. Creo que en su gracia Él lo que está deseando es siempre que volvamos a Él. Pero ha querido, y ahí viene el paréntesis, que nosotros reconsideremos su santidad, que reconsideremos tener un temor reverente hacia Él, que en nuestros tiempos también se ha perdido. Hay una frase que me gusta que revela esto y es bueno tener confianza, pero no ser confianzudo. Y la verdad es que por el desequilibrio del conocimiento de Dios, a veces vemos a Dios solamente como un amigo cercano, como un parcero que está para apoyarme, que está para ayudarme y que somos tan cercanos, pero se nos olvida que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Él es el Rey y nosotros sus siervos y perdemos este temor reverente. Cuando leo esta historia creo que Dios quiere mostrarnos eso, quiere decirnos: aprendamos de esto, tengamos confianza, pero no seamos confianzudos. Dios conoce tus luchas, conoce las mías y conoce todo lo que hay en los corazones, pero vengamos honestamente delante de Dios porque Él no nos va a juzgar por eso. Él nos va a juzgar por querer mostrar algo que no somos. Por eso es por lo que juzgó a Ananías y Zafira y creo que es la gran lección que tenemos delante de nosotros. Así es que si venimos en honestidad, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Así es que reconoce tus faltas, reconozcamos nuestras debilidades y vayamos a Él. Quiero mostrarle un resultado que trajo esto. En el versículo 11 de ese capítulo 5, dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y eso yo creo que es crecimiento. Este dolor produce crecimiento, crecimiento interior, crecimiento en la gracia, crecimiento en el conocimiento con Dios, crecimiento en la relación con Él. Bueno, le dije que íbamos a hablar de
tres, y ya creo que se me ha pasado la mayor parte del tiempo en el primero, de tres dificultades, de tres dolores que hubo en el crecimiento de la iglesia. El segundo de ellos, usted lo tiene en los versículos a seguir, entre el versículo 17 y el versículo 42, es decir, en el resto del capítulo, hay una, cómo lo diremos? Uh, un cambio, y este cambio se da de lo interno, de lo que internamente está sucediendo con los creyentes, a lo que está sucediendo externamente con la iglesia, en este caso, con los apóstoles. Antes de pasar a eso, honestamente creo que esto de la hipocresía podemos medirla en todos los campos. Vino a mi mente que muchas veces cantamos cosas, pero nos debemos preguntar eso que cantamos, qué tan coherente es con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo vivimos. Cantamos de pronto yo me rindo a ti, pero en realidad la rendición y la entrega es solo parcial, es solo un poquito. Tenemos que de alguna manera mantenernos firmes por el Señor. Y a los más jóvenes, creo que esto es un llamado para buscar primeramente la aprobación de Dios, más que la de sus compañeros de estudio, más que la de sus vecinos, sus amigos, y para todos nosotros, más que la de nuestros familiares. Entonces, quisiera hablar de esta segunda. Al comienzo de la reunión, varios hermanos nos hablaron de cómo este problema de la pandemia y el virus del COVID se ha acercado a sus vidas. Y creo que todos somos sensibles a ello porque a medida que encontramos personas más cercanas a nosotros que se han enfermado, que han estado muy graves o que han muerto, sentimos mucho más cerca lo que esto significa, la realidad. Con la persecución sucede algo similar. Ustedes ya conocen la famosa frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y con la salud en esta pandemia, eso ha sido una realidad. Ahora, cada mañana nos levantamos dando gracias a Dios porque estamos saludables, porque no estamos contagiados, pero porque cuando estamos a punto de perderlo, entonces lo sentimos muy real. En el caso de la persecución también es así. En nuestro medio, digamos que la persecución es muy leve, o en algunos casos, pues tal vez no la hay. Pero alrededor del mundo hay una gran cantidad de personas realmente perseguidas. Podemos leer las historias de pastores muertos en Turquía por no querer confesar a Alá, como es la declaración del Islam, a Alá como el único Dios y a Mahoma como su profeta, y que entregan su vida. Nosotros creo que no estamos todavía en esa condición, pero la persecución es una realidad para todo creyente. Bien, se escribió allí, le escribió Pablo a Timoteo, que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, o sin ir más lejos. El mismo Pedro, que en estos capítulos está siendo perseguido, escribe en primera de Pedro 4:12, no os sorprendáis por el fuego de prueba como si eso fuera una cosa uh, que fuera inconcebible. ¿Por qué les sorprende que los persigan? Si al Señor persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Muchas veces pensamos, cuando de una u otra manera sufrimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? La verdad es que la respuesta es porque vivimos en un mundo que no es justo. Vivimos en un mundo caído por el pecado. Esa es la razón. El sufrimiento es una consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Y muchas veces se vende un poco la idea, y esto es muy popular en las iglesias, estilo pare de sufrir, todo es bendición, todo es prosperidad,
rechazo en el nombre de Jesús todas las cosas malas, rechazo la enfermedad, el sufrimiento, el desempleo y rechazo cualquier cosa, ¿cierto?, que me cause algún tipo de sufrimiento. Pero lo que no hemos captado es que esto es como esas promociones de los hoteles, todo incluido, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Así es que cuando nos hacemos creyentes, aun que tenemos una paz y un gozo y una plenitud que no se puede comparar con nada, también, si nos dice el Señor, si a mí me persiguieron, le dijo a sus discípulos, a ustedes también los van a perseguir. ¿Quién fue el más bueno, justo y correcto en este mundo? Jesús. ¿Y en dónde terminó? Terminó en una cruz. Así es que nosotros, sus discípulos, ¿qué podríamos esperar? Así es que no estamos persiguiendo y buscando los sufrimientos, pero lo que sí creo, como dice allí entre paréntesis, es que podemos tener un cambio de actitud frente al sufrimiento. Creo que frente a la persecución se olvidan las cosas y en el sufrimiento, en la enfermedad, eso nos hace de alguna manera depender más de Dios y las cosas que están alrededor que a veces tanto nos preocupan desaparecen y pasan a un segundo plano. Así es que en esos momentos podemos aprender mucho. Así es que, eh, aunque muchas veces no queremos el viernes de crucifixión y lo que deseamos es el domingo de resurrección, necesitamos estar en los dos. Ambos son una verdad y son una verdad para el creyente. Debemos, yo creo que pensar como Pablo, que con todo lo que le sucedió, que lo latigaron, prácticamente lo mataron, lo apedrearon y todo lo que tuvo que sufrir, él dijo, estas son unas leves y momentáneas, pasajeras tribulaciones. Esto no se compara en nada con la gloria que ha de venir. Y ese cambio creo que es el que yo en esta mañana quisiera proponerle. Así como hubo dificultad por la hipocresía y la salida ha sido tener un temor más reverente por la santidad de nuestro Dios y ser más honestos y transparentes, sabiendo quién es Dios, el Dios que nos ha salvado en su misericordia. También en este punto de la persecución, mi sugerencia es que cambiemos de actitud ante el sufrimiento. Fíjense que estos hombres, por predicar, fueron encarcelados. Un ángel los liberó y fueron vueltos otra vez a ser llevados a la cárcel y a ser juzgados. Y cuando estuvieron allí se mantuvieron firmes por el Señor, a pesar de que se estaban oponiendo a las autoridades. Hoy en día muchos están sufriendo persecución por predicar desde el púlpito que la homosexualidad es un pecado o por manifestarse en contra del aborto y cada vez van a sufrir mayor persecución. En algunas reuniones de oración hace un tiempo les contaba de un pastor en Alemania que lo mandaron a la cárcel y para pagar la fianza tuvo que pagar más o menos el equivalente a 35 millones de pesos porque se manifestó en contra de la homosexualidad. Así es que en la medida en que tenemos ahorita tolerancia religiosa, no lo sentimos, pero a medida que se vaya aproximando a nosotros, vamos a ir viendo que la valoramos más y más, tener la libertad de hablar de Cristo, no tener esta situación entre nosotros. Mire usted, lo quiero terminar este punto con el versículo 41. Allí es donde creo que está la actitud que nosotros necesitamos asumir frente al sufrimiento. Y en especial si es persecución, sea de la familia, sea en el trabajo, porque no haces las mismas cosas indebidas que hacen los compañeros de trabajo o a las que incita el jefe, o en la universidad porque no vas con la corriente de este mundo. Cada vez que alguien te rechace, cada vez que sufras algún tipo de desafío de esta clase, recuerda este versículo 41 en el capítulo 5. Ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio regocijándose, regocijándose.
los habían latigado, los acababan de azotar, pero salieron regocijándose. ¿Por qué se regocijaban? De que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. ¡Qué actitud! Creo que esa es la actitud que nosotros podemos tener. Creo que es la actitud que debemos tener frente a la persecución y el sufrimiento que cada vez más se va a ir incrementando en nuestros días. Fíjense que el resultado también fue, de este dolor, también fue crecimiento, de estos dolores de crecimiento. Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ganaron un entusiasmo y una fuerza que aún en el día de hoy podemos ver. Se dice que en la China hay 125 millones de creyentes en iglesias subterráneas. El régimen chino quiere aplastar a la iglesia, pero lo que hace es dispersarse aún más la iglesia. Estos dolores causan crecimiento. Y el último de estos dolores de los que le quiero hablar son los que están a partir del capítulo 6, las disputas. Allí leemos acerca de que por el crecimiento que tenía la iglesia, se suscitó esta controversia entre judíos helénicos o judíos de origen griego y los judíos que eran de la zona. Y es que las viudas eran desatendidas. Un pasaje que nos recuerda lo que toda la Biblia ha dicho todo el tiempo, ¿no? Que Dios tiene un cuidado especial por aquellos que están desamparados. En particular, huérfanos, viudas, extranjeros y en general las personas menos favorecidas. Porque todos ellos de alguna manera pues tenían una condición desventajosa en la sociedad de su tiempo. En ese tiempo, ser huérfano era quedar sin nada. Ser viuda era quedar sin sustento económico, quedar sin apoyo, ¿cierto? Y ser extranjero, estar en un lugar que no es el tuyo, te hace especialmente vulnerable. Si no, seguramente le pueden invitar a Blinda a tomar un cafecito y ella o alguno de los otros hermanos o amigos venezolanos que han llegado a Colombia y les podrían contar cómo se han sentido al llegar a un lugar que no es el suyo como extranjeros. Pero bueno, lo cierto es que el contexto es este. El contexto es una necesidad. Es para siempre la misericordia del Señor, pero siempre aparecen en cada iglesia necesidades y el crecimiento los trae. Y muchas veces esto trae disputas. Yo me imagino que ellos comenzaron a criticar, a decir, estos no son justos, no les dan tanto a este, y los apóstoles no se fijan y no lo están haciendo bien, están descuidando esto o lo otro. Así es que al interior de la congregación se generó una tensión y una especie de crisis. Pero en esa especie de crisis hubo grandes oportunidades. Al darse cuenta de esto, fíjense que pidieron que se escogieran a hombres con unas características muy particulares, ¿no? De buena reputación o de buen testimonio, que todos reconocieran que eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de conocimiento práctico acerca de cómo hacer las cosas. Y a ellos finalmente se les encargó esta tarea que estaba débil o que faltaba por hacerse o que había que corregir para, ¿cómo se dice?, para apagar esta crisis, esta disputa que se había suscitado al interior de la iglesia. Entonces ahí se nombran y aparecen todos los nombres de aquellos que fueron nombrados. Y sobre lo que quisiera llamar la atención en este instante es que si hay en una congregación insatisfacciones o si hay críticas o si las cosas no funcionan como yo creo que deberían ser, siempre eso puede ser llevado, eso puede ser traído, eso puede ser escuchado, puede ser manifestado con respeto. Y ante eso
se busca una solución. En este caso específico y en muchos casos específicos de las iglesias, cuando hay una deficiencia, lo que normalmente sucede es que a aquel que ve la deficiencia y a otros se les invita con la dirección del liderazgo a participar de las soluciones de esas dificultades que se están teniendo. Y en este caso, dificultades prácticas. Es normal entender que aquellos que de alguna manera están sirviendo o liderando la congregación tienen ocupaciones, y en este caso los apóstoles establecieron claramente en el versículo 4, 6, 4, cuál era su prioridad. Ellos dijeron, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos tenían claro que su encomendación tenía una prioridad. Y esto mismo sucede en las iglesias. No sería, creo yo, correcto pedirle al que tiene que dar una enseñanza o tiene que predicar o tiene que dedicarse a la oración, también cargarle muchas otras tareas logísticas. Lo lógico sería que eso se pudiera dispersar entre más personas. Así es que las críticas por lo general nos llevan a la participación, una participación dirigida por el liderazgo, pero que haga que todos seamos partícipes. Lamentable, hay muchas iglesias que en donde solamente las personas desean ser asistentes. Solamente quieren asistir a la reunión, tal vez ver la enseñanza, pero nada más. Yo no quiero nada más. Eso es lo único que quiero. Exigirle también cosas más allá de sus fuerzas a alguien que se hace cargo de una tarea y aparte de eso tiene que ver por su familia y tiene un trabajo propio y bueno, eso no tiene razón de ser. Dividir las tareas y que toda la iglesia se haga parte de ello es parte del deseo de Dios, no que seamos unos simples asistentes en donde no podemos contribuir. A medida que vamos creciendo, madurando y avanzando, gradualmente habrá cosas en las que nos iremos involucrando y el Señor, por su espíritu que ha dado dones a su iglesia, irá ubicando a cada uno en el lugar donde debe estar. Fíjese el resultado de este pasaje. Dice al final de esta sección, o sea, en el versículo bueno, en el 6 aparece que el liderazgo aprobó y dirigió este proceso, ¿no? Al orar y al colocar sus manos sobre ellos. Y en el versículo 7, ¿cómo concluye diciendo? Nuevamente, el hilo conductor es el crecimiento. Por eso he titulado esto Dolores de crecimiento. En el asunto del problema de la hipocresía hay un dolor de crecimiento, pero que nos lleva a crecer en santidad y en temor y reverencia de Dios. En el punto de la persecución, esto también nos lleva a crecer en nuestro denuedo para estar firmes por Cristo y predicarlo. Pero en este caso, de las disputas o de las crisis internas, las críticas que se presentan dentro de la iglesia, al organizarnos y participar todos, yo creo que el versículo 7 describe el crecimiento que hay. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, aquí porque había personas dedicadas a la oración y a la palabra, había crecimiento en la palabra, había un crecimiento en gracia y conocimiento del Señor, había discipulado, había uh, el crecimiento del carácter como personas, probablemente un crecimiento como esposos, como esposas, como padres, como trabajadores, un camino hacia la madurez por medio de la oración y de la palabra. Pero también dice, el número de los discípulos se multiplicaba, había un crecimiento también numérico. Hay dos clases de crecimiento e incluso dice que había unos sacerdotes que creían y venían a la fe. Me gustaría ver en nuestra iglesia algún sacerdote que viene y se entrega al Señor. Hermanos, gracias por este tiempo
Espero que podamos seguir meditando en lo que estos capítulos representan y seguro que el miércoles tendremos temas interesantes de los cuales hablar. Muchas gracias.